Dios te bendiga. Qué grande y maravilloso es Dios de poder estar de vuelta con ustedes y poder compartir. La palabra de hoy va a ser: Maestro, necesito un milagro. O Rabí, necesito un milagro. Que el Espíritu de Dios esté sobre ti y sobre mí. Padre eterno, te pedimos que cubras con tu sangre poderosa todas las redes sociales, bendito Dios, para que pueda llegar esta palabra a muchas personas, Señor, y dé los frutos que tu Espíritu Santo quiere, porque tú eres el dueño y Señor de la palabra, y nosotros solamente, esta hija tuya solamente es un instrumento tuyo. Alabado sea tu poder, tu gracia, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No somos los dueños de nuestro destino, ni tú ni yo, ni individualmente ni como nación. ¿Cómo podemos jactarnos de controlar nuestro destino cuando un virus puede paralizar a decenas y miles de personas sobre el mundo? Estamos atrapados en una corriente de la historia que no podemos controlar. Hay un solo poder que puede cambiar el curso de la historia, y es el poder de la oración. La oración de hombres y mujeres como tú y como yo, que creen en Cristo y reverencian al Dios Todopoderoso. Miles de personas oran solo en tiempos de gran tensión, peligros o incertidumbres. Cristo les enseñó a sus seguidores, a los 12 apóstoles que Él escogió, les enseñó a sus seguidores que oraran siempre, tan fervientemente y tan directamente eran las oraciones de Jesús, que una vez, cuando Él había terminado de orar, y eso lo vemos en Lucas 1, Jesús y la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan el Bautista, enseñó a sus discípulos. Vemos en la palabra, ¿verdad?, lo que Jesús nos enseña el día de hoy, a ti y a mí. Lo importante que es la oración continua, la oración diaria, la comunicación con ese Dios maravilloso, con ese Dios poderoso. Pero vamos a seguir, ¿verdad?, compartiendo cómo se pide un milagro. ¿Cómo podemos pedir un milagro? 1. Deja tus problemas ir y confía. ¿En quién vas a confiar? En Dios. Ten fe en Dios. 2. Tercero, este es un proceso personal y único de cada persona o de cada quien. 4. Ten confianza de que Dios escuchará tu oración y obtendrás lo que necesitas. 5. Cree en tu milagro. 6. No te desalientes si tu milagro no sucede de inmediato o de la manera en que tú esperas o tú quieres. ¿Qué es el don del milagro? Según las Escrituras, según la Biblia. Los milagros son intervención de Dios para suspender las leyes sobrenaturales y poner en marcha sus planes. Dios es un Dios de milagros. Todo lo que Él hace es milagro. Es milagroso. Y la iglesia, que eres tú y yo, debemos pedir que se manifieste el don de milagro entre nosotros. ¿Quién hace milagros? Según la Biblia. Y vamos a la palabra en Juan 14, versículos 10 y 14. Y el mismo Jesús que nos dice hoy a través de su palabra, Jesús le pide a los apóstoles que crean por esas obras, porque el Padre Dios, quien las realiza. Entonces, ¿quién realiza los milagros? ¿Quién es? Dios. Volvemos a leer
Jesús le pide a los apóstoles que crean por esas obras, o sea, que creas en las obras de ¿quién? De Dios. Porque es el Padre, Dios, quien las realiza en Él, en Jesucristo. O sea que debemos pedirle al Padre en el nombre de su Hijo, Jesucristo. Quien realiza los milagros es Dios. También les dice que todo lo que pidan al Padre en su nombre, en el nombre de quién? De Jesucristo. Recuérdate que esto lo está escribiendo Juan y son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre Él lo hará para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Volvemos a leer. Jesús les pide a los apóstoles que crean por esas obras, porque el Padre Dios, quien las realiza en Él, también les dice que todo lo que pidan al Padre en su nombre, Él lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces nuestra oración debe ser al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo orar para pedir ayuda a Dios? Ayúdame a irradiar la luz que proviene de su Santo Espíritu. Aleja de mí toda la corrupción, la envidia, la rivalidad, el rencor, la ira. Escucha mi oración, oh Señor Jesús, porque mi fuerza no está a poder resolver mis conflictos. En cambio, cuando eres tú el que actúa en mi vida, todo sale mejor. Ponernos en cuenta con el Señor, estar alma, cuerpo y espíritu conectados con Dios, sin ningún rencor, pedirle perdón a Dios, tener nuestra alma limpia cuando nosotros vamos a orar, decirle al Señor si me equivoqué, Señor, perdóname. Y si es la manera que cada uno de nosotros debemos hacer. ¿Por qué Dios hace milagros? Dios hace milagros porque quiere demostrarnos quién es Él. Que es nuestro creador, que es nuestro Padre, que es nuestro auxilio. No porque la gente quiera ver actividades sobrenaturales. Dios quiere que sepamos que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro amigo, que Él está con nosotros. ¿Por qué no hay nada imposible para Dios? Apropiate de esa frase, apropiémonos de esa palabra. La frase, ¿por qué nada hay imposible para Dios? Por toda su confianza y fe en Dios, Él tiene el poder de ayudarte a cumplir, hacer sus proyectos en realidad. De hecho, cuando no hay nada imposible para Dios, Dios se gloria en medio de nuestras dificultades. Él quiere glorificarse en tu vida, en ti y en mí. Somos seres humanos, vivimos en un cuerpo físico, tú y yo. A lo largo de la vida enfrentamos toda clase de retos en nuestra salud, sea un resfriado, miopía, presión alta, cáncer, leucemia, tantas enfermedades que hay, un accidente que te lleve a estar en un hospital, el coronavirus, otras enfermedades graves o estar en coma. Y vamos a seguir compartiendo. 1. La sanidad y la obediencia. En Éxodo, vamos a la palabra 15, versículo 26, dice, les dijo, yo soy el Señor, su Dios, nuestro Dios, tu Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que trae sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Vemos, ¿verdad? Este es Éxodo del Viejo Testamento, Dios está hablando al pueblo judío, pero estamos en el 2020 y esta palabra Dios a través del Espíritu Santo la comparte contigo y conmigo y nos habla. Dios declara que daría salud a su pueblo. Él les había librado de la esclavitud en Egipto y ellos conocían bien su poder y su amor y su cuidado. Dios le dice que los librará de todas las enfermedades o plagas que habían visto en Egipto, pero ellos como pueblo de Dios debían escuchar su voz. Es importante escuchar la voz de Dios en obra, en justicia y vivir en obediencia a sus mandatos.
buscar los mandatos del Señor y obedecerle a Dios. 2. La adoración a Dios trae bendición. Vamos a la palabra, ¿verdad? De que dice las Escrituras y que nos dice el Espíritu de Dios. Adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Adora al Señor tu Dios. Dios nos recuerda o le recuerda a su pueblo que la oración debería estar dirigida solo a Él. Solo debe estar dirigida a Dios. Dios nos comparte su trono con nadie. Acuérdense que nosotros tenemos que pedirle a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y eso lo vamos a ver a medida que vayamos compartiendo en medio de la palabra de Dios. Dios nos recuerda a su pueblo que su oración debía estar dirigida solo a Él. Dios no comparte su trono con nadie. Algo que debemos recordar al obedecerles esto: recibimos la bendición de tener todo lo que necesitamos para nuestro bienestar físico, pan y agua, también la salud que necesita nuestro cuerpo. Y esta palabra: adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Si tú estás ahorita en un hospital, tú puedes pedirle al Señor que bendiga el suero que te están dando, que bendiga las medicinas que te están dando, que devuelva la salud a tu cuerpo. Si estás entubado y hay un familiar, también pide de esta manera. Tenemos que creerle al Señor y vamos a seguir compartiendo, porque la enseñanza de hoy, ¿verdad? La prédica de hoy es una prédica hermosísima. Lo que es importante para cada uno de nosotros, porque todos los seres humanos necesitamos un milagro. 4. Dios escucha nuestro clamor. Vamos a la palabra de Dios. Salmo 107, versículos 19 y 20. Dice así: en su angustia clamaron al Señor. O sea que tú puedes ahorita estar angustiado y tú clamas a Dios. Tú le crees a Dios. Y Él los salvó de su aflicción. O sea, Él salvó tu vida y la vida de la persona por la que tú estás orando en estos momentos. O tú mismo, si estás enfermo, Dios escucha tu aflicción. Envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. Si no te toca partir de este mundo, Dios te levantará, porque Dios es poderoso, Dios es grande, Dios es misericordioso y no hay poder más grande que el de Dios. Debemos aclamar a Dios en medio de nuestras enfermedades, en medio de nuestros dolores. Dolor es algo que tú estés viviendo dentro del cuerpo, dentro de tu alma. Él nos escucha y está puesto a obrar. En el Salmo 107, versículos 19 y 20, dice así: vemos que el pueblo de Israel recuerda un momento en que había sentido angustiado cuando clamaron a Dios y Él les dio la salvación y sanidad. O sea, Dios salva y da sanidad al cuerpo. Dios envió su palabra para sanarlos de la muerte, pues la situación era grave. Pero no hay nada imposible para Dios. Escucha bien, nada es imposible para Dios cuando está en su corazón la decisión de sanar. Dios tiene un corazón y Dios es poderoso, Dios es clemente y es misericordioso. Vamos al 5, Proverbios, vamos a la palabra 4, 20, 22. Hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que digo. No pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes la hallan, con la salud del cuerpo. Escucha bien, hermano, esta palabra, anótala, créela en tu mente y en tu corazón. Hay sabiduría en la palabra de Dios. Debemos obedecerla, atesorarla en nuestro corazón. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros y cuando vivimos como a Él le agrada y como Él nos dice, recibimos vida espiritual, salud física. Muchas veces solo con decir descansar en Él, entrégale nuestras preocupaciones, nuestro cuerpo,
se renueva al llenarse de su paz, disfrutar de su compañía. Acuérdate que Jesucristo, y eso lo vamos a ver, que Él ganó la paz de nosotros. Jesús ganó la paz por ti y por mí. 6. La obra de Jesús en la cruz. Isaías 53, versículo 4. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Jesucristo soportó todos nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él cargó con nuestros dolores, fue humillado, herido, y Él lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Así que tú no estás solo, tú no estás sola, mujer de Dios, por lo que estés pasando. Si estás en el hospital, dile: Rabí, necesito un milagro. Y vamos a la palabra en Isaías 53, versículo 5, dice: Él fue traspasado. Jesús fue traspasado por una lanza, por nuestras rebeliones, por tus rebeliones, por mis rebeliones, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por nuestras faltas. Sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra paz. Como usted seguía, no, te lo testifico a través de su palabra, que Jesús ganó la paz por ti, por mí, mujer, hombre de Dios. Rabí, necesito un milagro. En estos versículos de Isaías, el profeta habla sobre la muerte de Jesús. Como Él llevó sus obras en nuestras enfermedades físicas, emocionales y espirituales. O sea, Él cargó con toda nuestra dolencia. Así que para Dios, para Jesús, no le es indiferente tu dolor, ni tu circunstancia, ni el milagro que tú necesites en estos momentos. No estamos solos en nuestro sufrimiento. No estás solo, no estás sola, hombre, mujer de Dios, joven, no estás solo. Jesús está con nosotros. Él entiende lo que sentimos y sabe lo que necesita nuestro espíritu, alma y cuerpo. Dios sabe todo lo que tú necesitas ahorita en estos momentos. Y si tú estás viendo este video, compártelo. Compártelo porque alguien necesita recibir esta palabra. Tú la recibiste, compártelo porque necesitan recibirla en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Recuérdate que esta palabra no es mía, esta palabra es del Espíritu Santo. Esta palabra es vida, vida para hombres y mujeres que lo necesitan en este tiempo del 2020. Jesús cargó con todas nuestras enfermedades y dolores en la cruz. Gracias a Él tenemos la paz con Dios y la paz en medio de las circunstancias difíciles que enfrentamos. Por sus heridas recibimos sanidad física y emocional, aunque debemos entender que Él es quien decide cómo y cuándo nos la da. Por eso que en el Padre Nuestro dice: hágase tu voluntad. Y eso es importante, hermano. 7. La autoridad de los discípulos para sanar. Vamos a Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. Donde quiera que vayas, donde estés en tu trabajo, predica este mensaje. Esta palabra, compártela, porque no es una palabra mía. Es la palabra de Dios, es la palabra del Espíritu Santo de Dios, es la palabra del Hijo, Padre y Espíritu Santo. El reino de los cielos está cerca. Sanen, escucha bien, el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de sus enfermedades a los que tienen lepra, expulsen a los demonios, los que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente, en el nombre poderoso de Jesús. Cuando Jesús envió a sus 12 discípulos, porque Jesús envió a 12 discípulos a llevar su mensaje al pueblo de Israel, le dio autoridad para liberar a las personas del poder del enemigo y a sanar toda enfermedad. Mateo 10:1 dice: ese era el ministerio que debían llevar a cabo. La sanidad era una parte importante. Es una parte importante. La sanación.
Dios le dio autoridad y poder a sus discípulos. Por medio de este video, que está en Facebook en este momento o en YouTube, llega a tu vida. Llega esa sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Cuando el reino de Dios se manifiesta, ocurren milagros, sanidad y liberación. Créelo en tu corazón, créelo en tu mente. Dios es poderoso y quiere bendecir a los que se acercan a Él. Por eso Él capacita a sus hijos para poder realizar su ministerio. Y lo vemos en Corintios 12:9. Leemos que uno de los 12 que Dios da a la iglesia el don de sanidad. Pues todavía hoy Él desea bendecir, sanar, restaurar a todos los que le buscan, a todo hombre y mujer de Dios. Vamos al 8, el rol de la fe. Vamos a la palabra, Marcos 10, 51, 52. Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Le preguntó. Rabí, maestro, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. En este pasaje de Marcos 10 encontramos uno de los muchos milagros de sanidad que hizo nuestro Señor Jesucristo. La sanidad del ciego Bartimeo. Este ciego mendigaba en el camino, en Jericó. Él había oído sobre los milagros de Jesús y permanecía alerta. Él estaba alerta, hermanos. Escuchen esto. Su oportunidad para pedirle que le sanara. ¿Qué pedimento tenía Bartimeo? Era ciego. Era ciego, hermano. Pero Bartimeo buscaba la oportunidad para su milagro. ¿Tú estás buscando esa oportunidad? Rabí, necesito un milagro. Maestro, necesito un milagro. Los versículos 46 al 50 dice que tan pronto Bartimeo se enteró de que Jesús estaba cerca, comenzó a gritar diciendo: ¡Hijo de David! ¡Hijo de David! ¡Hijo de David! ¡Ten compasión de mí! No tuvo vergüenza ni reparo. ¿Cuál era el primer impedimento? Era ciego. Pero él tenía su voz. ¿Y qué hizo? Comenzó a gritarle: ¡Hijo de David! ¡Ten compasión de mí! Sin vergüenza ni reparos. Él no se mantuvo quieto. Él accionó a su milagro. Él necesitaba un milagro. Maestro, necesito un milagro. Rabí, necesito un milagro. Él sabía lo que quería. Sabía que Jesús podía sanar. Y estaba dispuesto a gritar hasta recibir lo que anhelaba. Jesús le escuchó y le llamó. Jesús te escucha y te llama. Y se puso de pie, se despojó de su capa. Tercero, se levanta y se quita la capa. Era ciego. No tuvo impedimento para él la ceguera. Usó su voz, se levantó y se quitó la capa. ¿Por qué Jesús le pregunta: ¿qué quieres? Era obvio que él deseaba ser sanado. Pero hay momentos en los que Dios desea que le digamos exactamente lo que queremos. Rabí, necesito un milagro. Dile en estos momentos al Señor cuál es el milagro que tú necesitas. Que Él haga. Y en el caso de Bartimeo, Jesús concedió la sanidad y le dijo: tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. En ese momento, en ese instante, esperando una muestra de fe de nuestra parte para realizar el milagro que Él ya ha decidido hacer. Dios ya decidió tu milagro. Dios ya decidió tu milagro. Dios ya decidió mi milagro.
Poderoso Dios. 9. Orar y ungir a los enfermos. Esto es hermosísimo. Y vamos a la palabra, Santiago 5, capítulo 5, versículo 14 al 15 dice: ¿Estás enfermo alguno de ustedes? Hagan llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite, en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha pecado, le perdonará sus pecados. Los enfermos deben llamar, pedir oración en su comunidad, llamar a nuestros pastores o mandar un mensaje en el WhatsApp donde está toda tu comunidad y pides oración por ti o por la oración o la persona que lo necesite. La mención del aceite, muy usado en esos tiempos y también en estos tiempos. Pero sabemos que ahorita, en estos momentos, no podemos ir al hospital. Pero espiritualmente podemos hacerlo. Porque para Dios nada es imposible. Vamos a seguir. Los enfermos deben llamar a los ancianos de la iglesia para que oren y los unjan en el nombre poderoso de Jesús con aceite, para que sane sus dolencias y sus enfermedades. Parece indicar que no debemos descartar la medicina, porque sabemos que Dios, ¿verdad?, dejó las medicinas, los médicos, para sanar a los enfermos. Entonces tenemos que pedir que esas medicinas sean cubiertas con la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo y sea salud para el cuerpo de las personas. Bendecir con la sangre poderosa, ungir todos los materiales del hospital donde se encuentran nuestros familiares o si están en nuestro hogar, a las personas que tienen ahorita sus pulmones del coronavirus, las personas que están pasando por alguna enfermedad, por cáncer, por leucemia, por cualquier enfermedad que esté viviendo ahorita en estos momentos. Aquí también se habla sobre la importancia de reconocer nuestros pecados, pues hay alguna enfermedad que viene por causa del pecado. Debemos vivir en obediencia a Dios. Es importante pedirle perdón a Dios, tanto al enfermo como a las personas que están orando alrededor. Tienen que pedirle a Dios, Señor, porque vamos a hablar con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, al poderoso, y tenemos que decirle: Señor, o sea, sé que soy pecador, te pido perdón, te pido que me perdones en todos mis pecados, que me ayudes, porque hay una parte que tú reconociste a Jesucristo como Señor y Salvador, pero sabemos que nosotros estamos todavía en un cuerpo y tenemos que estar en comunicación con Dios en oración y pedir perdón día a día a Dios, porque nosotros fallamos, no somos perfectos, tanto las personas que han reconocido a Cristo como aquellos que no han reconocido a Cristo. Podemos confesarle nuestros pecados, recibir oración, ser ungidos, restaurar nuestra relación con Él, a la vez que recibamos la sanidad de nuestro cuerpo. 10. Sanidad y nueva vida en Cristo. Primera de Pedro 1:24. El mismo Jesús en su cuerpo, vamos a la palabra, ¿verdad?, llevó al madero nuestros pecados. ¿Quién llevó al madero? Jesús. Jesús pagó tus pecados, pagó mis pecados, para que muramos al pecado. Pero tenemos que reconocer nuestro pecado, porque Él ya lo cargó, pero nosotros tenemos que reconocerlo con nuestra boca y testificarlo ante Él, ante el Dios Todopoderoso. Volvemos a leer la palabra. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Ser justo, porque el Padre que está en los cielos es justo, el Hijo y el Espíritu de Dios que está sobre ti y sobre mí. Porque sus heridas ustedes han sido sanados. Por las heridas de Jesucristo, tú has sido sanado. Por la persona que estás pidiendo en estos momentos, yo he sido sanada de mis dolencias espirituales, de tus dolencias espirituales del alma, cuerpo y espíritu. Poderoso Roja Jacodé, poderoso Dios. Aquí el apóstol Pedro hace referencia en Isaías 53, 4, 5 a la profecía sobre Jesús y su muerte. Jesús llevó todos nuestros pecados, absolutamente todos,
y los llevó en la cruz sufriendo el castigo de cada uno de nosotros debía haber sufrido, tanto tú como yo. Y cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, recibimos la vida eterna, un paso al paraíso que Él ya obtuvo por nosotros. Por sus heridas Jesús sufrió en la cruz y la sangre que Él derramó nos concede la sanidad. Por eso es importante, si estás en el hospital, estás orando por un familiar o por algún amigo o por algún hermano en Cristo, tienes que pedir por medio de la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo sobre los medicamentos, sobre las operaciones, sobre los sueros que le estén dando, sobre los médicos, enfermeras, personal, sangre poderosa de Cristo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Necesitamos el anhelo principalmente de Dios, el salvarnos de la muerte eterna, que dejemos atrás el pecado y vivamos para Cristo. Saber que Jesús nos perdonó, que Dios nos perdonó, que Él es un Dios poderoso, que Él es un Dios grande. Esta es una palabra fuerte, hermanos. Deleítate, vívela. Dios es poderoso, créela en tu corazón. En Apocalipsis 21, versículo 4. Él les enjuagará, escucha esta palabra. Padre eterno, Espíritu de Dios. Él les enjuagará todas las lágrimas, enjuagará. O sea, lavará, limpiará, renovará, restaurará de los ojos. Él les enjuagará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Y esta es una profecía de la palabra, que nosotros vamos a tener una vida eterna, que Dios, que no va a haber más enfermedades, que seremos levantados con poder y autoridad del Dios Todopoderoso, de ese Dios maravilloso. Tenemos la esperanza de la vida eterna, ya que en algún momento moriremos nuestros cuerpos físicos y pasaremos a la vida eterna con Jesús, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. No importa cuántos suframos mientras vivimos aquí en la tierra. Sabemos que nuestra eternidad estará llena de salud, de gozo y de todas las cosas buenas que Dios ya ha preparado para nosotros. Dios ha preparado una vida eterna para ti y para mí, para todo hijo de Dios. Maestro, necesito un milagro. Mateo 4, versículo 23. Jesús recorría toda Galilea. Mira qué hermoso. Enseñando en las sinagogas y anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Y este es un medio. El Espíritu de Dios está sobre ti, sobre mí, y el poder del Altísimo nos cubre. Sanidad en el nombre poderoso de Jesús. La enfermedad es el resultado de estar en un mundo lleno de maldad y en un cuerpo mortal. Mientras que el diablo nos quiere destruir usando enfermedades y el sufrimiento, Dios usa, escucha esto, hermana, hermano, Dios usa dar forma. Dios usa para dar forma, nos desafía y centra nuestra esperanza en la eternidad. Santiago 1, 2, versículo 2, 4, 2 Corintios 4, 16, 18. Independientemente de lo que Dios decida hacer, podemos confiar que su camino y su voluntad es lo mejor. No podemos mandar a Dios para sanar, pero nosotros le podemos pedir. En este mundo tendremos aflicción, pero no debemos temer, porque Él ha vencido este mundo. Dios usa todas las cosas para trabajar para nuestro bien, para tu bien. Así también la enfermedad. Ya vemos incluso la muerte, como dijo Pablo. El vivir en Cristo y en morir es ganancia. Eso lo vemos en Filipenses 1:21.
una enfermedad del día no será un problema más. Pero hasta que estemos con Jesús, oremos para la oración y la gracia para soportar todas las cosas. Y vamos a la palabra, ¿verdad? En 2 de Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. No es mi palabra, es la palabra de Dios, es la palabra del Espíritu Santo. Rabí, necesito un milagro. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, en fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda la buena obra, hermano. Esto está hermosísimo, esto es grande, esto es poderoso. Rabí, necesito un milagro. Quizás tú te preguntes, pero aunque Dios no es la fuente de la enfermedad, ¿no es cierto que Él permite que el diablo nos enferme? Así es. Sin embargo, no es desde el punto de vista de corrección, sino desde el punto de vista de autoridad. Y Dios lo permite porque nosotros lo permitimos. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado derecho de tomar nuestras propias decisiones, junto con la autoridad sobre el reino de las tinieblas en el nombre de Jesús. Dios nos ha dado, Dios ya pagó la deuda tuya, mía. Hay enfermedades, ¿verdad? Vemos como en el nombre poderoso de Jesús, por la sangre poderosa de Cristo. Esto es una palabra fuerte. En el nombre poderoso de Jesús, cubro en este momento y en este instante las redes sociales con la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo crees tú? Lo creo yo. Jesús pagó toda la deuda. El diablo no tiene cabida en tu vida. No tiene cabida en tu vida. Créelo en tu mente y en tu corazón. Tú lo declaraste con tu boca. Tú le crees a Dios. Tú oras a Dios. Tú unges las redes sociales. Tú unges tu vida. Porque Dios tiene poder para llevar, para transformar, para sanar. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en nuestro Señor Jesucristo. Presta atención a lo que Dios dijo en Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Y escoge pues la vida para que vivas tú, tu descendencia, la elección de experimentar la vida o la muerte, la bendición o la maldición. La tenemos nosotros y siempre ha sido de esa forma, desde el principio de la creación. En Romanos dice que el dominio de las tinieblas que Adán experimentó después de haber pecado fue transmitido a todos los seres humanos sobre la tierra. O sea, fuimos apartados, fuimos desechados. Pero Jesús ganó por ti y por mí. Y gana Jesús, pidiéndole al Padre Todopoderoso la sanidad sobre tu vida, sobre tu familiar, sobre tu hijo, sobre tu hermano, sobre de tu hermana, en Cristo, hermana en sangre, sobre tu amigo, sobre conocido, vecino. Jesús pagó la deuda. Jesús tiene el poder. En el nombre poderoso de Jesús, levántate. Levántate en el nombre poderoso de Jesús.
Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo vencemos en Cristo que nos fortalece. Nada es imposible para Dios. Absolutamente nada. Nada es imposible para Dios. Jesús hizo muchos milagros. Y hoy, el año 2020, sigue haciendo milagros. Pídele al Padre. Confía en el Espíritu de Dios. Pídele al Padre. Dios escucha tu oración. No estás solo, no estás sola. Quiero leerte esta palabra porque... Y vamos a las Escrituras. La muerte de Lázaro. Jesús hizo muchos milagros, muchísimos. Sanó a muchas personas, como leímos en Bartimeo. Pero ahora vamos a Lázaro. Y quiero leerte. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María, y María su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que le ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con su cabello. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que al que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a María y a su hermana Lázaro. Sé que tú amas a la persona por la que estás orando, y Dios lo sabe. Dios sabe que tú amas a esa persona, sea por la persona que tú estás pidiendo en estos momentos. En el versículo 6, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en ese lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, que significa maestro, necesito un milagro. Ahora procuraba los judíos apedrearle, y otra vez vas allá, le dicen los apóstoles. Respondió Jesús: no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Ya Jesús había sabido, ya sabía, ¿verdad?, que Lázaro había muerto, pero Él les habló, pero ellos en ese momento, ellos no entendieron lo que Jesús quería decirle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto, era de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. O sea, pensaba que Lázaro estaba durmiendo. Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Poderoso Dios. Cree esta palabra, hermano. Cree esta palabra. Dios puede llegar donde tú estás ahorita. Dios puede llegar a tu familiar. Dios puede llegar a la persona por la que tú estás orando. Dios puede llegar a hacerte el milagro que tú estás pidiendo. Si es de sanidad o es un problema familiar, sea lo que sea. Créele a Dios. En el versículo 16 dice: dijo entonces Tomás, llamando, perdonen, hermano, es que es tan hermoso esta palabra que mi corazón está latiendo fuertemente. Dijo entonces Tomás, llamando Didimo a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Escuchen esto. 4 días estaba Lázaro dentro del sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. ¿Dónde te encuentras tú ahorita? Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas,
por su hermano. Humanamente, las personas se acercan para consolarte, pero hay uno que te consuela, que es el Espíritu Santo de Dios, que está sobre ti y sobre mí, y que puede llegar a donde tú estás en estos momentos. No existe impedimento. Entonces, Marta, cuando oyó que Jesús venía a encontrarle, pero María se quedó en casa. Jesús va ahorita a tu casa, va ahorita donde tú estás llamándolo. ¿Lo crees? Rabí, necesito un milagro. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Crees esa palabra? ¿Tú la crees? Yo la creo. Poderoso Dios. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Poderoso Dios. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Dios es poderoso, Dios es grande. Vemos esta palabra. 4 días Lázaro muerto. Se supone que ya olía. Dios resucita a Lázaro. Dios lo saca de su tumba. Dios lo saca. ¿Dónde está tu problema? ¿Dónde está lo que tú le estás pidiendo a Dios? Dios tiene poder para levantar muertos. Dios tiene poder para sanar la enfermedad, para levantarte en el nombre poderoso de Jesús. Créele a Dios, cree su palabra, créele al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Para Dios nada es imposible. Filipenses, nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Rabí, necesito un milagro que va en camino, un milagro que Dios te lo va a dar, un milagro porque Él es un Dios poderoso, Él es un Dios maravilloso, Él es un Dios grande, Él sabe por lo que tú estás pasando, conoce tu corazón, conoce tu dolencia, conoce lo que tú estás viviendo. Él sabe que tú lo necesitas en este momento. Él sabe que yo lo necesito en estos momentos. Dios es un Dios bueno, un Dios poderoso, un Dios grande. Hermanos, Job fue llenado de llagas por medio del diablo, y que Dios lo reprenda. A veces en nuestra vida pueden llegar cosas por medio del enemigo, del diablo. El reto a Dios. Hay enfermedades que pueden llegar a tu vida para acercarte más a Dios, porque todo obra para bien. Pero tú no te preguntes por qué estoy viviendo esto, o por qué me está pasando esto, qué yo he hecho. Si tú eres una mujer de Dios, si tú eres un hombre de Dios, simplemente ríndete ante Él y dile: ¿sabes qué, Padre? ¿Sabes qué, Rabí? Creo en tu poder, creo en tu gracia. Sé que eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que eres el Dios de la verdad y de la vida. En el nombre poderoso de Jesús, te creo, Padre mío. Creo en ti. Sé que estás obrando. Sé que esa sanidad llega en el nombre poderoso de Jesús. Sé que puedes llegar al hospital para sanar a esos enfermos que están de coronavirus y levantarlos. Lo creo, Padre mío, porque sé que eres un Dios poderoso, porque sé que eres un Dios grande. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo vencemos en Cristo que nos fortalece. Yo lo creo, tú lo crees.
Nosotros no nos rendimos porque somos hijos amados, queridos del Padre poderoso, del Ruaj HaKodesh, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, del Dios de la verdad y de la vida. Rabí, necesito un milagro. Y en estos momentos yo quiero invitarte para que alabemos a Dios en estos momentos. Pero un momentico. Poderoso Dios. Disculpa, hermano. Poderoso Dios, Padre Santísimo, eres grande, Dios. Eres poderoso, Señor. Alabado sea tu poder, bendito Dios. No necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Eres una hija de Dios, un hijo de Dios. Celados. Levántate en el nombre poderoso de Jesús. Lázaro escuchó su voz cuando esa piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que no puede ser, y yo que solo tu nombre tiene poder. Necesito en mano un milagro. Rabí poderoso. Y llámame por nombre, muda mi historia, necesito mis sueños, transforma mi vida, hazla de nuevo, eres mi historia. Poderoso Dios, Espíritu Santo, llega, bendito Dios, a los lugares que lo necesitan en estos momentos, bendito Dios. Poderoso Dios, cubro con la sangre poderosa de Cristo a todos los enfermos, bendito Dios, que están viendo este video, Señor. Tú eres un Dios poderoso. Todo lo podemos en ti, bendito Dios. Todo lo vencemos en ti, Señor. Poderoso. Sueños cancelados. Levántate en el nombre poderoso de Jesús. Cuando esa piedra se movió, después de 4 días, él revivió. No hay nada imposible, escucha bien. No hay nada imposible, tu milagro va en camino, créele al Señor poderoso. Milagro, Rabí, necesito un milagro. Llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, renueva hoy mi vida, hazla de nuevo, en esta misma hora, me cambia mi historia, resucítame, poderoso. Tú eres el Dios de Abraham y de Jacob, bendito Dios. Todo lo podemos en el nombre poderoso de Jesús. Te levantas de esa enfermedad en el nombre poderoso de Jesús. Dios es poderoso, Dios es grande, es maravilloso. En el nombre poderoso de Jesús, con la sangre poderosa de Cristo. Cubro todas las redes sociales con la sangre poderosa de Jesús. Llámame por nombre, necesito un milagro, Rabí, necesita mi sueño, poderoso Dios, hazme de nuevo, cámbiame ahora en este momento, Por la sangre poderosa de Cristo, cubro a toda enfermedad
nombre poderoso de Jesús. Sanidad para tu cuerpo en el nombre poderoso. ¿Lo crees? Dios es poderoso, el Espíritu Santo está sobre ti, sobre mí. El poder del Altísimo te cubre. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Levanta tus huesos secos en el nombre poderoso de Jesús. Resucítame, resucítame, bendito Dios poderoso. Y la sangre poderosa de Cristo. En estos momentos quiero invitarte, si no has reconocido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, Padre eterno, reconozco a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, lo creo en mi mente, lo creo en mi corazón. Padre eterno, escríbeme en el libro de la vida, quiero ser parte de tu rebaño, parte del reino de los cielos. ¿Lo crees? Alabado sea el poder de nuestro Padre eterno, del Espíritu Santo, que está sobre ti y sobre mí, que el poder del Altísimo te cubra, que la paz de Dios esté sobre ti con la sangre poderosa de Cristo. Créele a Dios poderoso, Ruach HaKodesh, Yeshua HaMashiach. Dios te bendiga. Hasta el próximo video. Bye.